El error de pensar que la parábola es solo una bonita historia. Hay personas que pasan años en la iglesia, años escuchando sermones, participando en estudios bíblicos, y aún así siguen leyendo las parábolas de Jesús como si fueran simples relatos de aliento, como si fueran metáforas inocentes, diseñadas para arrancar una sonrisa o provocar una lágrima en un servicio dominical. Pero lo que casi nadie comprende es que cada parábola fue escrita con precisión quirúrgica, con una intención profética, como si fuera una carta secreta dirigida directamente a su espíritu. El gran error, el error silencioso que muchos cometen, es reducir la parábola a una moraleja superficial, algo como: sé mejor persona, no seas egoísta, ten fe y todo saldrá bien. Pero Jesús nunca fue un narrador. No vino al mundo a producir literatura de autoayuda espiritual. Vino a anunciar el reino de Dios, y las parábolas son el mapa de ese reino. No son solo consuelo, también son diagnóstico. No son solo poesía, son un bisturí. ¿Y saben qué duele más? Es darse cuenta de que, con el paso de los años, muchos escuchan, muchos incluso se emocionan, pero pocos comprenden de verdad. Pocos dejan que la parábola haga lo que se pretendía: separar, exponer, revelar, confrontar y transformar. Porque las parábolas, antes de consolar, primero provocan. Antes de conmover, revelan la frialdad que se esconde en el interior. Jesús usó parábolas no solo para enseñar, sino también para poner a prueba el discernimiento espiritual de quienes lo escuchaban. Sabía que entre la multitud había personas de corazón abierto, pero también había personas curiosas, personas reticentes, personas que solo buscaban una solución rápida a sus problemas o un alivio emocional momentáneo. Y por eso eligió hablar en términos velados, para que solo quienes realmente anhelaban a Dios tuvieran el valor de buscar una interpretación más profunda. No todo el que oye entiende. No todo el que escucha capta el mensaje del cielo. Hay quienes oyen una parábola y se van igual que entraron, porque su corazón está tan endurecido, tan acostumbrado a lo superficial, que ha perdido la capacidad de confrontación. Y aquí necesito hacer una pausa y preguntarte, con todo cariño, con todo cuidado pastoral: ¿cuándo fue la última vez que te detuviste antes de escuchar una parábola y le preguntaste a Dios, con sinceridad: Señor, ¿qué intentas revelarme sobre mi propia ceguera espiritual? Porque esa debería ser la primera pregunta. Antes de buscar consuelo, antes de intentar encontrar respuestas para los demás, antes de intentar aplicar la historia a la vida de alguien, la pregunta debe ser esta: Señor, ¿dónde estoy ciego y no veo? Porque al final, la parábola es solo eso, una invitación secreta disfrazada de historia común, una invitación para quienes tienen el coraje de soltar sus defensas, sus excusas, sus interpretaciones convenientes y mirar hacia adentro con honestidad. Si hoy sientes que has escuchado todas las parábolas, pero nunca te han conmovido profundamente, tal vez es porque ha llegado el tiempo de leer, de escuchar y de ver de una manera que solo el Espíritu Santo te puede enseñar. Cuando eres el personaje que no se da cuenta de que está perdido, hay un detalle en las parábolas de Jesús que la mayoría preferimos ignorar. Las leemos, nos emocionamos, incluso compartimos el texto con alguien, pero en el fondo creemos que los personajes problemáticos siempre son otros. El hijo rebelde es el vecino lejano. El fariseo orgulloso es ese líder difícil de la iglesia. El siervo negligente es alguien que conocemos, pero nunca a nosotros mismos. Pero el peligro espiritual más sutil, y quizás el más destructivo, es precisamente este: leer la Biblia como espectador,
como quien ve una película, apoyando a los personajes adecuados, juzgando a los equivocados, pero sin ponerse en la misma situación, sin verse a sí mismo, como el hijo que se fue de casa, como el hermano que se quedó, pero se perdió en su interior, como el fariseo que oraba, pero estaba lleno de sí mismo, como el sirviente que escondió su talento por miedo o conveniencia. ¿Y saben por qué sucede esto? Porque admitir que estamos perdidos duele. Admitir que incluso después de años de fe, de ministerio, de oración, de ayuno, todavía hay una parte de nosotros que no se ha rendido de verdad, es aterrador. Nos asusta, afecta nuestro orgullo, desafía nuestra imagen de cristianos fieles, de personas y fuertes, de creyentes maduros. Quizás tú que me escuchas ahora, ya te has sentido así, sentado en la banca de la iglesia, escuchando un mensaje y en el fondo luchando contra una voz que susurra: esta palabra es para ti, y lo sabes. Pero entonces surge el instinto de defenderte. La mente dice: no, esto es para los que están peor. Estoy bien, lo intento, soy fuerte. Pero por dentro hay zonas del corazón que son como tierra firme, como un niño que se ha ido lejos, sin siquiera tener que salir de casa. Y es aquí que Jesús toca la herida con más amor, pero también con más verdad. Porque el mayor peligro espiritual no es estar lejos de Dios, es creer que está cerca, cuando, en realidad, el corazón lleva mucho tiempo perdido. Es vivir en la rutina de la fe, pero con el alma anestesiada. Es memorizar versículos, pero olvidar vivir el arrepentimiento. Es servir, pero con orgullo oculto. Es orar, pero con el pecho lleno de resentimiento o de superioridad. Y si esta conversación ya ha empezado a afectarte, no te sorprendas. Es señal de que el Espíritu Santo está obrando en ti. Y quizás el miedo que sientes ahora no es que Dios te rechace, sino que finalmente enfrentes lo que has pospuesto durante años. Entonces, antes de continuar, les dejo una pregunta, no como una acusación, sino como una invitación a la verdad. ¿En qué parte de la siguiente parábola se están escondiendo de Dios sin darse cuenta? Porque a veces hay personas dentro de la iglesia que están tan perdidas como el hijo en un país lejano, solo que en lugar de estar lejos físicamente, están lejos emocionalmente, espiritualmente, y ni siquiera se dan cuenta. Y la buena noticia es que cada parábola de Jesús, incluso cuando es confrontativa, siempre termina con una puerta abierta para el regreso, la restauración y un nuevo comienzo. La pregunta es: ¿estás dispuesto a cruzar esa puerta? La razón por la que Jesús ocultó el significado de las parábolas a algunas personas. Poca gente habla de esto, pero Jesús, intencionalmente, ocultó el significado de las parábolas a algunas personas. No fue casualidad, no fue descuido, fue un propósito que a ojos humanos puede parecer cruel, pero a los ojos de Dios fue un acto de justicia y también de protección. Hay un error del que casi nadie se da cuenta y que, por desgracia, sigue siendo muy común hoy en día: pensar que Dios siempre quiere que todo sea fácil, claro, e inmediatamente comprensible. Crecimos escuchando que Dios es amor, que quiere que todos entiendan, y es cierto, pero también es cierto que el corazón de quien escucha define cuánto comprenderá. La palabra de Dios no es entretenimiento, es una semilla, y como toda semilla, solo da fruto si encuentra tierra fértil. Y esa tierra es nuestro corazón. El problema es que hay tierra endurecida, tierra superficial, tierra llena de espinas. Hay corazones que ya han decidido, incluso antes de escuchar, que no cambiarán. Hay mentes que ya han cerrado la puerta, incluso antes de que Dios llame.
Jesús habló en parábolas, no solo para enseñar, sino para proteger la verdad de quienes no estaban preparados para recibirla. Era el velo espiritual, un velo que no fue puesto por Dios, sino levantado por las decisiones de quienes escucharon con arrogancia, con dureza, con religiosidad o con desinterés. ¿Y saben qué es lo más doloroso? Es que a veces pensamos que este tipo de corazón solo existe fuera de la iglesia, que solo los incrédulos tienen el corazón endurecido. Pero no. Hay personas que oran, que cantan, que predican, que dirigen, pero han perdido la sensibilidad espiritual durante mucho tiempo. Y por eso pueden oír la misma parábola decenas de veces y nunca ver la verdad que está ahí, gritando, pero invisible, el silencio de Dios. A menudo es pedagógico, no es rechazo, es una invitación a la reflexión. Es como si el cielo dijera: hasta que el corazón se rompa, no tiene sentido subir el volumen, no tiene sentido explicar más. No, tiene sentido repetir la revelación. Así que quiero invitaros con toda firmeza, pero con todo amor, a haceros una pregunta que quizá nunca os hayáis hecho antes. ¿Qué me molesta o me confronta cuando leo las parábolas de Jesús? Porque es precisamente en esta incomodidad, en este pequeño dolor interior, en esta resistencia silenciosa que Dios quiere obrar en ti. A veces, la parte de la parábola que más nos conmueve es precisamente donde el Espíritu Santo quiere sanar, transformar, romper y rehacer. Y si hoy sientes que Dios ha estado en silencio, que las respuestas no llegan, que el entendimiento parece bloqueado, quizás es tiempo de mirar hacia adentro con más honestidad y reconocer: Señor, si mi corazón está endurecido, rómpelo, ablándalo, límpialo y hazme escuchar verdaderamente. Porque, al final, el problema nunca fue la claridad del mensaje. El problema siempre fue la disposición del corazón que escucha. ¿Por qué muchas personas usan parábolas para justificar sus delirios espirituales? Hay algo que casi nadie admite, pero que sucede a diario en las iglesias, en los grupos de oración, en las lecturas devocionales e incluso en los sermones mejor intencionados. Muchos han usado las parábolas de Jesús no como un espejo, sino como un escudo, no como una invitación a cambiar, sino como una justificación para quedarse en el mismo lugar. Adaptan el significado, distorsionan el contexto y convierten la palabra en un refugio cómodo para evadir la responsabilidad del cambio. Es un error disfrazado de fe, un autoengaño que se disfraza de espiritualidad, pero en su interior es puro escape emocional. ¿Cuántas veces alguien lee sobre el siervo que espera y concluye que cada retraso en la vida es señal de que Dios le dice que espere, cuando en realidad es miedo a actuar? ¿Cuántas veces alguien lee sobre el hijo pródigo y dice que Dios traerá de vuelta a esa persona que se ha extraviado, pero en el fondo simplemente evita aceptar que su propia actitud ha contribuido a ese extravío? ¿Cuántas veces la parábola se convierte en una excusa y no en una dirección? El deseo desesperado de encontrar respuestas rápidas, de adaptar la Biblia a sus propios deseos, ha llevado a muchas personas a distorsionar las enseñanzas de Jesús, a validar decisiones que Dios nunca aprobó. Es como si el texto tuviera que ceder a nuestros deseos, cuando en realidad son nuestras vidas las que deben alinearse con él. La verdad es que la Biblia nunca ha sido un libro de confirmaciones emocionales. Es un libro de confrontaciones amorosas, un libro que nos llama a salir del autoengaño, que nos aleja de las ilusiones, que nos devuelve a la firme base de la voluntad de Dios. ¿Y saben qué es aún más sutil? Es que muchas veces la persona ni siquiera se da cuenta de que lo está haciendo. Reza, busca, llora,
pero en el fondo usa las parábolas como un espejo selectivo. Solo ve lo que consuela, lo que alivia, lo que evita el dolor de una decisión difícil. Entonces, antes de aplicar cualquier parábola a tu situación, hay una pregunta que debería resonar dentro de ti, como una advertencia santa, como una sirena espiritual. ¿Estoy usando esta historia como una revelación o como una excusa? Porque malinterpretar una parábola puede ser, sin darte cuenta, la forma más sutil y peligrosa de autoengaño espiritual. Y el resultado de esto es una fe estancada, una vida estancada y un ciclo de frustración que se repite como una oración que nunca encuentra respuesta. Y quizás hoy esta sea tu oportunidad de romper este ciclo, no para recibir una respuesta fácil, sino para hacer espacio, para que el Espíritu Santo traiga la verdadera respuesta, aunque duela, aunque te obligue a salir del lugar donde te has escondido hasta ahora. La parábola que explica por qué tus oraciones no son respondidas y nunca te diste cuenta. Hay personas que rezan, a veces con fe, a veces con lágrimas, a veces con palabras hermosas, y aún así, el cielo permanece en silencio. Se pide, la respuesta nunca llega, y con el tiempo, el corazón se llena de dudas, de frustración e incluso de un cansancio espiritual que solo quienes lo han vivido comprenden. Pero hay una verdad dura, pero liberadora, que la mayoría de la gente nunca se detiene a considerar. Muchas veces, el problema no está en la oración, sino en el corazón que ora. No es que Dios no escuche, es que el corazón mismo dice una cosa con los labios, pero vive otra con sus acciones. Jesús, al relatar la parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18, lo mostró con tanta claridad, tan directamente, que resulta desconcertante. Por un lado, el fariseo, con un discurso impecable, lleno de palabras correctas, con la postura de quien ya se considera aprobado. Por el otro, el publicano, con el corazón quebrantado, con una oración breve, sencilla, pero llena de verdadero arrepentimiento. ¿Y saben cuál fue el resultado? Dios rechazó la oración de los convencidos y aceptó la súplica de los quebrantados. No fue la elocuencia, ni el tiempo de camino, ni el historial de buenas obras lo que marcó la diferencia. Fue la condición del corazón. Es difícil escuchar esto, lo sé, porque muchas personas que me escuchan ahora han orado, han ayunado, han hecho todo lo que aprendieron en su camino de fe, pero aún sienten que Dios está lejos. Pero lo que nadie les dijo es que a veces la mayor respuesta de Dios es el silencio que te obliga a cambiar tu postura interior. Y cuando hablo de postura, no me refiero a la postura física ni al ritual religioso. Me refiero a esa profunda decisión de dejar de orar como quien exige y empezar a orar como quien se entrega. Dejar de hablar como quien merece y empezar a hablar como quien reconoce que necesita ser tratado, corregido, restaurado. Entonces, antes de volver a orar, antes de repetir las mismas palabras, quizás sea tiempo de mirar hacia nuestro interior y hacernos una pregunta que puede cambiarlo todo. Hoy, mi manera de orar se parece a la del fariseo o a la del publicano, porque Dios escucha a los quebrantados y resiste a quienes están convencidos de que ya tienen razón. Esto no es un castigo, es amor pedagógico, es protección espiritual, es un llamado al arrepentimiento genuino que abre las puertas del cielo de una manera que ningún discurso hermoso puede abrir. Quizás el silencio que has estado experimentando sea la voz de Dios diciendo: hijo, hija, no es lo que estás pidiendo, es la forma como te estás posicionando, es lo que todavía necesita romperse en tu interior antes de que llegue la respuesta.
el ciclo espiritual escondido en las parábolas: caída, conciencia, restauración. Hay algo en las parábolas de Jesús que solo comprendemos cuando decidimos verlas como un proceso y no como un episodio aislado. Mucha gente lee una parábola como si leyera el final de una historia, como si todo estuviera resuelto, como si cada personaje hubiera terminado así para siempre. Pero lo cierto es que cada parábola conlleva un ciclo espiritual oculto, un ciclo que pasa por la caída, la conciencia, y solo entonces llega a la restauración. Y es precisamente porque no vemos este ciclo que muchas personas se quedan atrapadas en el lugar equivocado de la historia. Algunas solo ven la caída y se hunden en la culpa. Otras solo buscan la restauración e ignoran el proceso de arrepentimiento y cambio. Pero Dios obra en las tres etapas. Él ve el panorama completo. Mira todo el camino, no solo donde te encuentras ahora. Cuando caemos, perdemos el rumbo, nos desviamos, rompemos alianzas, nos desconectamos de nuestra esencia y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de cuánto nos hemos desviado. La conciencia es el momento de la conmoción, de la revelación, del dolor que despierta, de la comprensión que se asienta. Es cuando el Espíritu Santo nos muestra claramente en quiénes nos hemos convertido y cuánto necesitamos regresar. Y solo entonces llega la restauración, pero no una restauración automática ni superficial. Es una reconstrucción interna que requiere valentía, verdad y una verdadera entrega. Por eso Jesús nunca contó parábolas para consolar a quienes no querían cambiar. Las contó para provocar una decisión. Si hoy sientes que estás estancado en alguno de estos puntos, si sigues cayendo, o si ya has alcanzado la conciencia, pero temes el siguiente paso, recuerda que el proceso es necesario. Dios no te revela la verdad para avergonzarte, sino para transformarte. Quizás sea hora de tomar cualquier parábola, y preguntarte: ¿dónde está la caída? ¿Dónde está la conciencia? ¿Dónde está el llamado a la restauración? Porque ninguno de estos pasos es opcional. Todos son parte del plan de Dios, para que no solo escuches una historia, sino que experimentes un nuevo comienzo. Y si hoy todo esto te duele, si las verdades te golpean fuerte, debes saber que esto es señal de vida espiritual, una señal de que el Espíritu Santo aún te llama, aún te alcanza, aún cree que hay un futuro para ti, más allá del dolor, más allá de la culpa, más allá de todo lo que creías que era tu fin. La parábola es un espejo, o te ves reflejado en ella, o te revela lo que aún no te atreves a ver. El verdadero objetivo de las parábolas no es la situación, es tu corazón. Hay una trampa espiritual que, por ser tan sutil, pasa desapercibida incluso para los más sinceros en la fe. Es esa tendencia a pensar que la lección de la parábola siempre habla de las circunstancias que nos rodean, del trabajo que no funcionó, del hijo que se fue, de la relación difícil, de las pérdidas, de las respuestas que no llegaron, de los conflictos que parecen no tener solución. Pero el verdadero objetivo, el verdadero enfoque, lo que realmente está en el centro de cada parábola, no es el contexto externo, es tu corazón. Las historias que Jesús contó no se escribieron para resolver lo externo, sino para transformar lo interno. El problema es que nos acostumbramos a escuchar la palabra, siempre aplicándola a los demás, siempre a nuestros hijos que no obedecen, a nuestro esposo que no cambia, a nuestro amigo que se ha distanciado, a nuestros colegas del ministerio, a la iglesia que no comprende nuestros esfuerzos. Pero Jesús, al contar cada parábola,
apuntaba a nuestro ser interior, al orgullo que escondemos, al miedo que disfrazamos, al dolor que ocultamos con una sonrisa religiosa, a la resistencia que intentamos camuflar con actividades espirituales. ¿Y sabes por qué? Porque Dios no solo quiere cambiar tu situación, Él quiere cambiarte a ti. Él sabe que si no se cura el corazón, cualquier bendición que llegue se convertirá en una carga. Cualquier puerta que se abra se convertirá en una trampa. Cualquier victoria puede convertirse en vanidad si la raíz del corazón permanece igual. Por eso, antes de mirar la situación, antes de buscar respuestas a las circunstancias, hay una pregunta que debe resonar dentro de ti. Cada vez que lees una parábola, ¿cuál es la resistencia oculta en mi corazón que esta historia está despertando ahora mismo? Porque cada vez que una parábola te conmueve, es señal de que Dios te está señalando un lugar específico, un lugar que quizás has mantenido oculto por años, un lugar que has protegido con argumentos, con promesas, con excusas, con miedos, pero que hoy Dios decidió tocar. Jesús no contaba historias para cambiar tu perspectiva, las contaba para cambiarte, para abrirte los ojos, para purificar tu corazón, para restaurar tu comunión con Él y sobre todo para recordarte que el mayor milagro siempre ocurrirá aquí dentro antes de ocurrir en cualquier otro lugar. Quizás ahora, después de cada palabra, después de cada verdad, después de cada confrontación silenciosa, estás ahí, respirando hondo, con el corazón un poco más apretado, pero al mismo tiempo, con una llama diferente encendida en tu interior. Quizás, por primera vez en mucho tiempo, estás empezando a comprender que esas parábolas que parecían tan sencillas, tan conocidas, eran en realidad mensajes secretos de Dios, dirigidos directamente a tu espíritu desde el principio. Y sé que duele darme cuenta de que pasamos años leyendo, escuchando, predicando, cantando, y aún así perdiéndonos el verdadero significado. Duele afrontar la posibilidad de que muchas veces nos coloquemos como jueces de las historias, como espectadores distantes, cuando la invitación siempre ha sido ser los transformados, los tocados, los sanados, los restaurados. Pero déjame decirte algo, con toda la autoridad del cielo y con toda la compasión que el Espíritu Santo me permite tener en este momento, Dios nunca desperdicia el dolor, nunca permite el silencio, una demora, una inconveniencia, sin propósito. Si hoy sientes todo esto, si las verdades te han conmovido, si tu corazón se siente desgarrado por dentro, es señal de que el cielo te visita ahora. Quizás te viste como el hijo que se fue, o como el hermano que se quedó, pero se perdió en la amargura. Quizás te reconociste en el fariseo, en el siervo que enterró el talento, en la tierra que no dio fruto, en el corazón que se endureció. Y eso está bien, porque el Dios que revela también restaura. El Dios que confronta también acoge. El Dios que muestra la herida es el mismo que tiene el aceite y el vino para sanar. Y si hasta ahora creías haber entendido todas las parábolas, hoy el Espíritu Santo te trae una nueva invitación. Vuelve a leer, pero esta vez con el alma abierta, sin orgullo, con un sincero deseo de cambiar. De ahora en adelante, cada vez que abras la Biblia, cada vez que te encuentres con una parábola, cada vez que escuches a alguien predicar sobre ella, recordarás que no es solo una historia, es un mapa, es una clave, es un llamado, que el Espíritu Santo te dé ojos para ver, oídos para oír y un corazón dispuesto a obedecer, porque el plan de Dios siempre ha sido y siempre será más grande, más profundo y más transformador que cualquier interpretación superficial. Y a partir de hoy, nunca más volverás a leer la Biblia
de la misma manera.